Bueno, saludos amigos de Geopolítica Actual. Estamos con un nuevo repaso geopolítico y bueno, ya vamos viendo el escozor de la visita del señor Putin tanto a Corea del Norte como a Vietnam. Realmente, digamos que esto no es más que la ceremonia, por así decir, de la creación de un nuevo mundial. No lo vamos a decir porque si no ya suena, ¿verdad? Es decir, un nuevo ordenamiento geopolítico del mundo. Ciertamente es así, ciertamente la hegemonía tiene que cambiar, porque de hecho, todo lo que es el mundo occidental, lo que se suele considerar el mundo occidental, incluyendo la vieja Europa, Estados Unidos y los añadidos habituales, ¿verdad? Que si Japón, que si Australia, etcétera, digamos que no son capaces realmente, es un problema ya digamos, de cuestión de facto, no son capaces de consolidar realmente su poder a través de los cambios inevitables en este mundo, ¿verdad? Que es puro cambio, siempre cambio. Digamos que no son capaces de tener al caballo por las riendas o el toro por los cuernos. Entonces, veamos cómo esto se va trasluciendo en el devenir geopolítico, ¿verdad? Y cómo efectivamente es necesario el análisis para ir enterándose e ir poder adaptándose a ese nuevo mundo, a esa nueva realidad, porque de no hacerlo las consecuencias se pagan. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cree que Occidente pretende cargar todas las decisiones impopulares al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y cambiarlo por otra persona en la primera mitad del próximo año. Es decir, incluso da una fecha bastante concreta. Aquello que dijimos en este canal, ¿verdad? Zelensky huirá. Nadie creyó ni remotamente que una cosa así podría ocurrir en el momento en el que lo dijimos. Sin embargo, ahora es el señor Putin el conspiranoico. Es decir, ciertamente Zelensky ha perdido su legitimidad. Aquí, de hecho, el presidente ruso detalla cómo los juristas rusos estudiaron la constitución ucraniana y cómo, según dicha constitución, según el ordenamiento jurídico de la propia Ucrania, en realidad Zelensky no tiene autoridad legítima, sino que sería el presidente de la Rada, el presidente del Parlamento ucraniano, quien tendría actualmente las riendas de la situación. Es decir, esto es un desafío claro no solo a la narrativa, sino incluso, de hecho, al poder occidental. Según la versión occidental, ustedes ya saben, Zelensky sigue siendo el presidente legítimo de Ucrania, todo lo demás es desinformación rusa, etcétera, etcétera. Entonces, Putin incluso da una fecha, fíjense, primera mitad del próximo año. ¿Por qué razón dará esta fecha? Eso es lo que cabe preguntarse, teniendo en cuenta que, bueno, aún queda esta mitad de este año actual, con lo cual digamos que podría incluso permanecer en el cargo Zelensky hasta un año. ¿Por qué razón dará estas fechas el bueno del señor Putin? Bueno, hay razones para pensar que el punto de inflexión, ¿verdad?, sobre el cual van a rotar los acontecimientos serán las elecciones estadounidenses. Y entonces, según el resultado de dichas elecciones y según lo que vaya a ocurrir durante y después de esas elecciones, es decir, que habría un tiempo, ¿verdad?, un tiempo a considerar, entonces se tomarían las medidas oportunas. Pero como ven, digamos que Putin no cree que gane quien gane en la Casa Blanca, Zelensky permanezca en el poder, sino que sería sustituido por otra figura, eventualmente. Y claro, obviamente Putin aquí no se atreve a decir que en realidad los rusos, digamos que ni siquiera necesitarían tanto tiempo como para que se dé esa eventualidad, si lo piensan. Es decir, realmente viendo el avance, pensemos en que ayer mismo se dio a conocer la utilización de las bombas de 3 toneladas, las cuales tampoco es que fueran imprescindibles, pero que digamos que marcan otro paso más en esa siempre creciente, en ese siempre creciente salto cualitativo de las Fuerzas Armadas rusas con respecto a las occidentales, es decir, a la OTAN. Entonces, si tenemos todo esto en consideración, ciertamente Ucrania está viéndose debilitada a toda velocidad, ahora incluso se reconoce en Occidente, aunque forme parte de esta estrategia que dice Putin, lo cierto es que es real, es algo verificable, y teniendo en cuenta todo esto,
ya digamos que la cuestión estaría en si realmente los países europeos, como nosotros hemos sostenido aquí en este canal y seguimos sosteniendo, se van a ver empujados o invitados a tomar el relevo ucraniano en cuanto los propios ucranianos ya no sean capaces de aguantar el empuje ruso. Fíjense en lo grave que es esta situación, pero vamos a ver los siguientes apuntes para comprobar que efectivamente es verosímil. Es terrible, difícil de aceptar, pero verosímil. Aquí tenemos la publicación estadounidense The American Conservative, donde efectivamente se le da la razón al señor Putin y efectivamente se empieza a hablar en malos términos de todo lo que es el asunto ucraniano. En este caso en concreto se habla de cómo el líder del regimiento Azov admite que efectivamente actuaron como, digamos, segunda línea detrás de la línea del frente para evitar que esa primera línea, digamos, que se retirase, es decir, por un lado tenían los fusiles y la artillería rusa y por el otro los fusiles y la artillería del regimiento Azov. Esto es terrible, pero es algo, tampoco es que sea novedoso, lo que sí es novedoso es que se admita en los medios estadounidenses. ¿Forma parte de la estrategia que nos acaba de decir el señor Putin? Claro que sí, por supuesto que va a formar parte de esa estrategia, de eso no hay ninguna duda. Ahora bien, ¿es real? Desde luego que es real. ¿Se le carga directamente a Zelensky? En este caso no directamente, pero desde luego sí indirectamente, pues toda esa épica que se construyó, toda esa epopeya que se nos contó acerca del regimiento Azov y otros regimientos del mismo tenor, ahora básicamente saltan por los aires y toda esa épica y todas esas epopeyas estaban asociadas claramente a Zelensky. Digamos que inmediatamente tenemos la cara de nuestro buen amigo Zelensky en cuanto mencionamos esas palabras clave. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a la conclusión interesante que hace Martianov. Lo que dice aquí en concreto es que la oferta del señor Putin, esa propuesta de hace solo unos días y que ha sido rechazada en público, pero según dicen los propios rusos, no en privado, es perentoria, es decir, corre prisa. ¿Y a quién le corre prisa? En realidad, a quien le corre prisa es al occidente colectivo. Entonces, Martianov, como siempre, insiste en que, bueno, el occidente colectivo es una pandilla de incompetentes, etcétera, etcétera. Tampoco es que le falte razón, ¿verdad? Sencillamente nosotros sostenemos que hay algo más que simple incompetencia en esto y nos dice cómo, digamos que en Washington, de hecho, la palabra estrategia está ausente, es decir, no saben ni siquiera qué significa semejante palabra. Es un clásico. Entonces, digamos que en este caso concreto la cuestión se solventa con una incapacidad por parte estadounidense, en este caso, para comprender cuál es realmente la situación. Es decir, qué es lo que realmente está pasando en el mundo, qué es lo que realmente está pasando en Europa, en esta guerra ya europea, enfocada en Ucrania, y qué es lo que pasa también en otros ámbitos. Vamos a ver esos ámbitos. Aquí lo tenemos. El propio Martianov nos apercibe acerca de una noticia que ha saltado con gran preocupación, ¿verdad? Que es ese acuerdo estratégico integral entre Rusia y Corea del Norte. Se dice, se rumorea que entonces Rusia va a armar al régimen coreano y que esto y que lo otro. Martianov, como siempre, es muy agudo y lo que nos indica se puede ver en el mapa. Es decir, efectivamente los rusos pueden mandar armas, ¿por qué no iban a hacerlo? Pero es que además tienen una buena razón para hacerlo. Y la razón se ve en ese radio de alcance de los misiles, en este caso Iskander. Por poner un caso, podrían ser otros misiles de características análogas. Otros alcances también cubrirían más específicamente ciertas zonas, pero fíjense que esto alcanzaría el mar de Ojotsk, al norte de Japón, el propio mar del Japón. ¿Cómo se ve? Toda la zona del estrategiquísimo mar entre Taiwán y Japón y Filipinas, y se acerca, como bien se ve, al territorio vietnamita. Fíjense que Hanoi estaría
a escasos kilómetros, digamos, del alcance de esos misiles. Es decir, tenemos una auténtica continuidad territorial y también marítima para este eje del mal, ¿verdad?, que están poco a poco conformando estos países asiáticos, o euroasiático en el caso ruso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de entender estos diferentes acuerdos estratégicos, integrales y, digamos que, la posición en la que deja el occidente colectivo. Como bien se ve, Japón queda totalmente cubierto, Corea del Sur queda totalmente cubierto, son las dos grandes plazas de los intereses occidentales en la zona. Y, en fin, esto, a su vez, entronca con otra valoración que hace el propio Martynov. Aquí se refiere a los cambios en la doctrina nuclear que mencionó el señor Putin. Efectivamente, el señor Putin mencionó dichos cambios, pero también es verdad que dijo que en realidad se atienen a lo básico que siempre se había sostenido en Rusia e incluso en la URSS, que es esa doctrina de no golpear primero, sino de golpear en caso de ser golpeado. Y en ese sentido, Putin dice que Rusia está garantizada en ese sentido, ¿vale? Entonces, digamos que esto va un poco más allá y tiene ciertas otras características que Martynov analiza. Entonces, digamos que más allá de la cuestión hipersónica y todas estas cuestiones, tengan en cuenta, dice Martynov, que la desdolarización, fíjense el interesante vínculo que hace, se está llevando a cabo a una increíble velocidad y que el dólar estadounidense está, de hecho, perdiendo su carácter de divisa de referencia, vaya. Entonces, de hecho, él menciona, ¿no?, que la carrera armamentística Estados Unidos realmente ya la ha perdido, suma esta cuestión del dólar estadounidense y dice que sencillamente Estados Unidos no tiene recursos para mantener esa carrera armamentística ni económicamente ni tampoco científicamente. Ese es otro detalle que hay que tener en consideración a la hora de valorar los acuerdos estratégicos integrales de Rusia con Corea del Norte y con Vietnam, porque por mucho que la propaganda nos haya dicho, ¿verdad?, que bueno, esos países son muy atrasados y todo esto, lo cierto es que tienen grandes cantidades de personal muy cualificado para este tipo de labores de última tecnología vinculados a la cuestión militar o otras cuestiones. Entonces, siguiendo con lo que dice Martynov, dice que él está seguro, bueno, vamos a saltarnos los chistes típicos de Martynov, ¿verdad? Pero digamos que dice que Estados Unidos esté repensando su doctrina nuclear, es decir, aquello que ya hablamos aquí en un vídeo, si ustedes recuerdan, cómo fue cambiada la doctrina nuclear estadounidense bajo el mandato de Biden, el actual presidente estadounidense. Cómo se pasó de una doctrina que ya en sí misma era bastante agresiva a una muchísimo más agresiva que contempla la posibilidad de un ataque nuclear preventivo. Recordarán todo eso. Entonces, digamos que este es como le dieron a Rusia, según la visión de Martynov, le dieron a Rusia la oportunidad de romper por completo todas las ataduras que había ido adquiriendo ya desde los tiempos de la Unión Soviética y que con el paso del tiempo, digamos que fueron cada vez más lanzando esas cadenas o esos grilletes que impedían que los rusos pudieran levantar cabeza. Esto entronca a su vez también con las declaraciones que Putin hizo en Vietnam, refiriéndose precisamente a esta cuestión. Es decir, ya lo habíamos visto con China, lo hemos visto también en Corea del Norte, por supuesto, pero también en Vietnam se habla y se vuelve a hablar de que sí, hay que volver a las cuestiones de la ONU, dentro del marco de la ONU, sí, pero hay que rediseñar todo lo relativo a la cuestión de las sanciones y los acuerdos de seguridad, tanto a nivel global como a nivel regional. Por último, Martynov también destaca otra cuestión, y es que Rusia y Corea del Norte tienen una línea ferroviaria directa por la cual efectivamente sí pueden circular esas mercancías. Y esto nos lleva a la valoración final que hacemos hoy, y es que, como bien se ve en el mapa, la continuidad territorial es un hecho. Rusia y China comparten dos
fronteras pequeñas, pero suficientes. Una es, como ven ahí, al lado de Mongolia. Son unos 30 kilómetros de frontera en una zona montañosa, pero en la que, recuerden, ya lo dijimos aquí, se construyó recientemente un importante puente, es decir, que sí hay una vía de comunicación por ahí. Y el otro punto es otra pequeña frontera también entre, bueno, es pequeña en relación a Corea del Norte, es en realidad grande en relación a Manchuria, con China, es decir, entre Rusia y China. Pero es que es precisamente en esa pequeña frontera entre Rusia y Corea del Norte por donde pasa esa línea ferroviaria. Ahora, añádanle a eso lo que hemos visto en el mapa, a ver si lo encontramos, acerca de las vías marítimas, es decir, la seguridad de las vías marítimas, y entonces se va comprendiendo, recuerden como dijimos, que estos radios de alcance llegan hasta Vietnam, tanto por vía terrestre como por vía marítima. Recuerden también cómo Rusia ha restablecido, bueno, o está en proceso de restablecer las relaciones con Afganistán, con los talibanes, que, como se ve en el propio mapa, también hace frontera con China y que, a su vez, hace frontera con Irán. En fin, muchas cuestiones de la máxima importancia que no se suelen comentar, de hecho no se comentan en absoluto, la verdad, pero que son absolutamente clave para comprender que, más allá de la propaganda occidental, que nos dice que no pasa nada, que los rusos y los chinos son unos aficionados y todo esto, no es verdad en absoluto, la realidad es muy otra. La realidad es que tanto Rusia como China, y en diferentes aspectos estos aliados menores, entre comillas, como Corea del Norte, Vietnam, Irán, etcétera, etcétera, todos ellos han hecho saltos cualitativos demasiado grandes y sus capacidades reales están ahí. ¿Qué mejor prueba que lo que ocurre en el Mar Rojo con las capacidades insospechadas de los hutíes para, como dijimos aquí, infringir una derrota histórica a la flota imperial? Si pensamos también en las capacidades que Hezbollah está demostrando, bueno, queda todo bastante claro. La hegemonía occidental ha terminado. Ahora bien, ¿admiten esos líderes occidentales este fin de hegemonía? No, en absoluto. ¿Están dispuestos a llegar a un entendimiento que no implique una confrontación? No, no están dispuestos en absoluto. Entonces, debido a que Rusia tiene mayores capacidades militares que el occidente colectivo, y no digamos ya si incluimos a sus aliados, ¿significa esto que los occidentales van a desistir de ir por la vía armada? No, no lo significa. Pero eso trataremos de verlo en el siguiente vídeo, porque si no se hace demasiado largo, en el que trataremos la cuestión europea, una cuestión bien difícil, analizando el último artículo de Thierry Meyssan y algunas otras adiciones interesantes que vamos a hacer a ello. Así que los emplazamos al siguiente vídeo, a ver si lo podemos hacer hoy, si no, quizá mañana. Y como decimos siempre, ya saben, gracias por adelantado, reciban un muy cordial saludo, hagan like y todas esas cosas, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos y nos vemos en la próxima. Un saludo.